United Nations has stated that the terrorist group Boko Haram has recruited about 8,000 children. Don't you come! We will never let you die! Don't you come! We will never let you die! President Trump has expressed many times, and he expresses support for Israel's right to defend itself. Like connecting Saddam to Al-Qaeda, he said, no, he says there's nothing new that way. They just made the decision to go to war with Iraq. He said, I guess it's like El año de 1968 fue muy trágico a nivel mundial. La Ciudad de México enfrentaba un conflicto estudiantil que, por su origen, desarrollo y consumación, dejó una huella muy lamentable en el alma de los diferentes sectores de la población: obreros, profesionistas, campesinos y, más que nada, estudiantes y profesores de los principales centros universitarios y técnicos del país, incluyendo al Colegio de México. Mi nombre es Cipriano Gutiérrez, nacido en la Ciudad de México. Tengo 77 años de edad. En esa fecha contaba yo con 21 años y me encontraba estudiando la licenciatura en periodismo en la UNAM, razón por la cual mantuve el interés en observar el desarrollo de las manifestaciones a pesar del riesgo de sufrir ataques físicos por parte de las autoridades. A la vez de estar estudiando, trabajaba en una empresa editorial de reconocimiento internacional. El director de la editora, desde luego, al tanto de los acontecimientos, tomó la decisión para librarme de las posibles consecuencias. Parece que presentía lo sucedido el 2 de octubre. Me propuso, o mejor dicho, me ordenó viajar a París a cubrir los últimos acontecimientos del movimiento llamado Mayo del 68. Debido a que la editora formaba parte de un programa de intercambio internacional de periodistas, esto fue el motivo que me envió a París y posteriormente a Palestina. Ahora bien, las imágenes fotográficas que se presentan son pruebas fehacientes de acontecimientos que revelan la situación política y social del ahora llamado conflicto palestino-israelí. En 1969, Israel celebra 21 años de haberse constituido como Estado por mandato de las Naciones Unidas. Así alcanzó su objetivo el movimiento sionista fomentado desde 1882. Durante más de 3 horas, miles de muchachos y muchachas, estas en mayor proporción, desfilaron por las calles de Jerusalén, rodeando en perfecto orden los muros de la ciudad santa, aplaudidos por una muchedumbre en regocijo, cuyos gritos cubrían hasta el ruido de las hélices de un helicóptero de vigilancia que volaba continuamente sobre la ciudad, señal de la guerra y el sufrimiento que acompañaba a las fiestas. Es evidente que en sus rostros reflejan la curiosidad, la incógnita y el alcance del evento. Por otro lado, en la parte de Palestina, un doctor de nombre George Abbas había formado un comando con el nombre de Frente Popular para la Liberación de Palestina. Este frente fue integrado en su mayor parte por señoritas que se dieron a conocer como las chicas del doctor Abbas. Este doctor las entrenó en el campo especial para comandos. Se les instruyó en cómo convertir una pistola automática de manufactura rusa en una bayoneta de asalto, colocar bombas, arrojar granadas y cómo secuestrar un avión. Después de algunos meses de entrenamiento, se les considera listas para pelear y preparadas para la realidad. La realidad es defender las metas del FPLP, es decir, liberar la tierra palestina de Israel, para que su gente pueda vivir en paz
y libertad. Sin embargo, el FPLP no fue la única organización que buscaba este fin. Al-Fatah, fundada en 1965, conjuntó a numerosos jóvenes que se preparaban para llevar a cabo las operaciones más peligrosas, con el propósito de liberar Palestina de la ocupación israelí. Son apenas niños entre los 10 y 12 años a quienes se les ha envenenado el alma, fomentado el odio y rencor a los israelíes. Hay que tomar en cuenta que, en más de 20 años de lucha, la población adulta de Palestina había sucumbido a los ataques continuos israelíes. Recordemos que Palestina no tiene ejército, la defensa la realiza el mismo pueblo. Se procura que el adiestramiento, aunque no cuenta con recursos armamentistas de la cuenta israelí, pueda ser suficiente y eficaz. En 1967 hubo una invasión a la que llamaron la Guerra de los 6 días. Como resultado de esta, Israel se posesionó la Franja de Gaza y la península del Sinaí a Egipto, Cisjordania a Jordania y los altos del Golán a Siria. Esta invasión tuvo consecuencias profundas y duraderas a niveles distintos. Nuestra visita en Gaza estaba sujeta a la guía y supervisión de los elementos del ejército israelí. A decir de verdad, parece que nuestros guías alardeaban de su poder y dominio. Se fotografió lo que ellos autorizaban. Al pasar sobre un grupo de aldeanos, estos respondieron desaforadamente, maldiciendo al invasor. Todas las calles de la ciudad están fuertemente vigiladas por elementos del ejército. Procuran mostrarnos escenas en donde supuestamente los aldeanos se conducen en paz y armonía. Al entrar o salir de Ramallah, se colocan casetas de inspección, en donde los automóviles que pasan por allí son supervisados de manera extensa. Se revisan documentos y se inspeccionan los autos para verificar si no trasladan armas. Uno a uno, los vehículos son desocupados, se revisan llantas, faros y cajuelas. El ejército tiene poder y es autorizado a penetrar a los establecimientos comerciales. Interrogan al propietario, revisan documentos de empleados, mercancías, etc. Supuestamente buscan terroristas en fuga. En las calles, los transeúntes pueden ser detenidos para pedirles tarjetas de identidad. Las bolsas son vaciadas y volteadas. Ya sean hombres o mujeres, revisan la parte baja de los brazos, la entrepierna, los tobillos, etc. También cuentan con autorización de penetrar en los hogares en contra de la voluntad de los ocupantes. Registran todas las habitaciones, interrogan a cada uno de los habitantes, amedrentando y asustando a mujeres y niños. Después de Gaza, nos trasladamos a Amán, en donde el compañero periodista Gian Bertolino logra conseguir una entrevista con el rey Hussein I de Jordania. El monarca nos dio una breve historia del reino hashemita de Jordania, pero por cuestiones de tiempo nos concretamos a los últimos acontecimientos que imperan en Palestina. Dijo el rey Hussein: yo quise y he querido las mismas aspiraciones que mi abuelo Abdalá, asegurar que los derechos palestinos fueran salvaguardados, el derecho a la autodeterminación que le había sido negada hasta el presente y el derecho a su hogar y a sus tierras. Al mismo tiempo, hago lo posible para tratar de obtener una justicia honorable y una paz duradera a esa región. Sobre la invasión de 1967 expresó: el presidente Nasser y yo estábamos conscientes de la superioridad armamentista del ejército de Israel. Por lo tanto,
decidimos concretarnos a la defensa y permanecer unidos y encarar la agresión en bloque. Por desgracia, los resultados fueron desastrosos, pero después trabajamos muy de cerca los unos de los otros. Nosotros, es decir, la República Árabe Unida y Jordania, aceptamos las resoluciones del Consejo de Seguridad del 22 de noviembre de 1967, con todos los principios que contenía. Se le cuestionó las respuestas de Israel a las resoluciones del Consejo de Seguridad. ¿Cree usted que fueron rechazadas? Contestó, me parece evidente, puesto que han rechazado estas propuestas en su totalidad. No hablan de deseos expansionistas, pero son los que están más interesados en la posesión de los territorios que en la paz. De hecho, eso significa que la resolución del Consejo de Seguridad no ha sido aceptada por Israel. Es un hecho y yo no veo ningún progreso hacia la paz o a la restitución rápida de esa región. Pero a causa de que se nieguen a poner los medios para la paz, sobre la base de la justicia, las condiciones llevaron a una explosión y va a trastornar la vida de esa gente por largo tiempo. Es también, así lo veo, una amenaza para la paz mundial. Señores, levantándose de su asiento, tengo que retirarme. Espero haber sido útil. Hasta luego. Siete días después, otros compañeros que habían asistido a la cumbre de Rabat, celebrada el 23 de diciembre de 1969, reportaban: ante el mundo árabe reunido en la sala del Hotel Hilton, Yasser Arafat acusa al rey Faisal de deshacer la unidad árabe al rehusar el combate. Nasser demanda, con intransigencia, una ampliación del presupuesto que debían pagarle por los costos del petróleo. El rey Faisal rehúsa hablar de chantajes. El presidente Nasser se levanta furioso. Veo que aquí nadie se presta para hacer la guerra. Entonces, estamos separados. Tal parece que esta cumbre fue el principio de una serie de desacuerdos entre las más altas autoridades del mundo árabe. Cada quien debería resolver sus problemas según sus intereses políticos y económicos. Aparentemente, Palestina queda sola al desamparo con sus propios problemas. En el año 2009 conocí al excelentísimo Said Mossa Ibrahim Hamad, delegado especial de Palestina en México. En ese momento se encontraba dando una conferencia sobre la situación de Palestina en el auditorio de la Escuela Nacional de Antropología e Historia ante infinidad de alumnos. Al terminar su exposición me le acerqué y me presenté mostrándole el libro de la Guerra del Medio Oriente. Sorprendido y emocionado me aceptó una invitación para tratar con mayor detalle los últimos acontecimientos y actualizar el libro. En la primera entrevista expuso: las intenciones de Israel, respaldadas por hechos, han delegado de la perspectiva palestina en tres tácticas. Una primera táctica fue destruir aldeas y pueblos palestinos en áreas importantes. La segunda fue rodear los pueblos palestinos de colonos israelíes. Todo fue creado para controlar no solamente sitios religiosos judíos, sino también reconfigurar y controlar las fronteras de un eventual Estado palestino. Las incursiones y controles israelíes prevalecen en las carreteras, así como lo ilustras en tu libro. Ahora demuelen viviendas, destruyen propiedades, arrestan y asesinan. Además, una medida de control que amenaza a la vida misma es el acceso al agua. Israel extrae sistemáticamente agua de fuentes palestinas. Peor aún, en una propuesta israelí que no deja de ser agresiva y asquerosa,
pretende convencernos de tratar el agua de nuestras coladeras y usarla como agua potable para todas nuestras necesidades. Se construyó un muro supuestamente para resguardar las áreas de seguridad. Un comentario revelador hecho por el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, el cual dijo: "No tienes que ser un genio para entender que el muro es una frontera política". Hay algo más reprobable. Israel, Estados Unidos y otros continúan castigando a la gente inocente y perseguida de Palestina. Los israelíes están reteniendo aproximadamente $55 millones al mes por impuestos y honorarios aduanales que, sin discusión, pertenecen a los palestinos. Además, mientras Occidente, principalmente Estados Unidos e Inglaterra, continúan relacionando cualquier movimiento de Hamás con el movimiento terrorista islámico, este será un pretexto para proteger intereses de Israel. Yo, sin embargo, pienso que si la ocupación concluyera con un Estado palestino que es política y económicamente viable, jamás encontraría una razón para aceptar la paz con Israel. En la última presentación del libro La Guerra del Medio Oriente, celebrada en la Casa de Cultura de la Delegación Azcapotzalco, a la que me hizo el honor de acompañarme el embajador Said Mossad, declaró: "Queremos ser socios con Israel en nuestra búsqueda por la paz. Tenemos una agenda común: seguridad, paz y una economía próspera para los dos pueblos. En este asunto, el fracaso de un pueblo será el fracaso para los dos".